Bueno, continuamos, estamos en la parte de ejercicios. Tengo aquí el ejercicio número 2 que dice lo siguiente: hallar los extremos absolutos y relativos de la función f de x igual a x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 16 en el intervalo desde menos 1 hasta 3, intervalo cerrado, por cierto. Bueno, primero que todo, el término extremos absolutos y relativos quiere decir máximos y mínimos absolutos y máximos y mínimos relativos. ¿Ok? Además, en este contexto la palabra relativo es lo mismo que decir local. O sea, un extremo relativo es lo mismo que decir un extremo local. Bueno, continuamos. Solución. Primero quiero que veamos la parte intuitiva, la parte geométrica. ¿Ok? Aquí tengo el gráfico de la función. Acá tengo mi eje Y y aquí tengo mi eje X. Esta curva de color rojo es la gráfica de la función. ¿Ok? Entonces me doy cuenta que esta gráfica alcanza su máximo absoluto en este punto. O sea, cuando x es igual a 3, la gráfica de la función alcanza su máximo absoluto o máximo global. Y cuando x es igual a 2, la gráfica alcanza su mínimo absoluto o su mínimo global. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Me doy cuenta en esta parte de acá que el gráfico alcanza un mínimo, pero este mínimo que está acá es un mínimo relativo o mínimo local. ¿Ok? Y además, en este punto, cuando x es igual a 0, la función alcanza su máximo local o máximo relativo. Ok, chicos, entonces de manera intuitiva o de manera geométrica ya me di cuenta dónde está el máximo global y el máximo relativo, ¿no? Ok, entonces veamos la parte analítica, la parte convencional, ¿no? De cómo se halla este tipo de máximos, tanto absoluto como relativo. Veamos qué se hace. Dice, derivamos la función. Entonces tenemos, como mi función f es esta, entonces su derivada va a ser esta que está acá, f' de x, que es igual a 4x al cubo menos 16x. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos después? Lo siguiente, dice, ahora hallaremos los puntos críticos, es decir, f' de x es igual a 0. Entonces tenemos lo siguiente, tengo que como f' de x es todo esto y debe ser igual a 0, entonces igualamos a 0. Entonces tenemos 4x al cubo menos 16x es igual a 0. Factorizando me quedaría 4x por x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Y nuevamente factorizando me quedaría 4x por x más 2 por x menos 2 es igual a 0. Entonces, de manera sencilla hemos hallado de que x es igual a 0, es igual a menos 2 y es igual a 2. Entonces hemos encontrado nuestros puntos críticos. Pero yo sé por definición de punto crítico que si mi función está definida en un intervalo cerrado, en este caso desde menos 1 hasta 3, entonces los extremos menos 1 y 3 son también automáticamente puntos críticos. Los puntos críticos son menos 2, 0, 2, menos 1 y 3. ¿Ok? Pero eliminamos el número menos 2. ¿Por qué razón? Lo que sucede es que el número menos 2 no se encuentra dentro de este intervalo cerrado. Es decir, este número menos 2 no pertenece a este intervalo. Y mi función f está definido en este intervalo, cosa que no podríamos evaluar o analizar la función f en el punto menos 2, ya que este no se encuentra en este intervalo cerrado. ¿Ok? Entonces continuamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simple, vamos a evaluar la función en cada punto crítico. Primero en menos 1, luego en 0, luego en 2 y por último en 3. Entonces tengo acá lo siguiente. Tengo que f de menos 1 es igual a todo esto. Entonces, sumando y restando, obtenemos que f de menos 1 es igual a 9. Luego evaluamos la función en el punto 0.
y tenemos de que f de 0 es igual a todo esto, que sumando y restando es igual a 16. Luego evaluamos la función en el punto 2 y obtenemos de que f de 2 es igual a todo esto y que es igual a 0. Y por último evaluamos la función f en el punto 3, que es igual a todo esto y que es igual a 25. Entonces ahora comparamos los cuatro números y observamos que 25 es el número más grande. Entonces 25 vendría a ser el máximo absoluto o máximo global. Y como 0 es el número más pequeño, vendría a ser el mínimo global o el mínimo absoluto. ¿Y qué sucede con 9 y 16? Bueno, en este caso 9 vendría a ser un mínimo local o un mínimo relativo. Y 16 vendría a ser un máximo local o un máximo relativo. Entonces queda así. Y justamente esto coincide con lo que hicimos en la parte geométrica. ¿Recuerdan? Vean acá. Acá tengo mi parte geométrica que justamente coincide con lo que hicimos en esta parte analítica. Es decir, cuando x es igual a 3, la función alcanza su máximo valor, o sea, el máximo absoluto, que justamente es 25. Ahora, cuando x es igual a 2, la función alcanza su mínimo absoluto, que es justamente 0, ¿no? Acá está 0, el mínimo absoluto. Y cuando x es igual a 0, la función alcanza un máximo relativo o máximo local, que es 16. Y cuando x es igual a menos 1, la función alcanza un mínimo local o un mínimo relativo, que es justamente 9. Bueno chicos, como ven, ha sido un ejercicio bastante sencillo, bastante básico. Por ahora sería todo. Bueno, muchas gracias, hasta pronto, cuídense, bye bye.